Familia, muy buenos días, feliz sábado, estamos aquí al pegue, son las 7:15 de la mañana. Mira, estaba escribiendo una reflexión y antes de terminarla dije voy a grabar ese vídeo porque este vídeo, mira, te va a ayudar sobre todo a despertar, a ver la realidad que nadie te dice. Estaba haciendo un repaso de las cosas que a mí en su día me dolieron. Mira, hay algo que tienes que tener claro, cómo tomar la decisión, cómo dar el primer paso para empezar a moverte de donde estás a donde quieres ir. Y para eso tienes que tener claro lo siguiente. Mira, una de las cosas que yo me di cuenta en su día es que, y lo dice Jesús claramente, solo el reino de los cielos está disponible para los niños, solo los niños tendrán acceso al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño constantemente está preguntándose, el niño pregunta constantemente por qué y para qué, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y por qué? Todos por qué. Ellos están enfocados en su mente, tienen ese sueño y viven dentro de ese sueño. Y para ir hacia ese sueño se mueven y en cada movimiento, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo? Su mente está saturada constantemente de esa visión, de eso que quieren. Ahora, el problema que nosotros tenemos como adultos es que a medida que crecemos, dejamos ese sueño de lado, esa visión de lado, y terminamos por adaptar nuestra vida, terminamos adaptando nuestros sueños a los estándares tan mediocres de fuera. Literalmente terminamos sistematizando nuestra vida, adaptándola a lo de fuera. ¿Y qué ocurre? Que ahora nos movemos por las excusas en nuestra mente. Nuestro único diálogo, en vez de estar preguntando constantemente cómo, estar en modo ataque como un niño, cómo puedo hacerlo, de qué manera puedo, perdemos la curiosidad y perdemos el hambre, y ahí entonces nos acomodamos, porque es lo que nos venden de fuera, desde el bienestar, una vida cómoda, fácil, sencilla. Ya te venden la vida, ya te venden el paquete, ya te venden el estándar de vida para que tú dejes de optar a lo que tú realmente has traído dentro. Y en esa vida, ¿qué haces? Que simplemente ahora te mueves por excusas. En tu mente ahora solo existen las excusas sabes, dentro de ti hay un impulso, hay algo es que no lo puedes negar. Tú no puedes negar la información que ya Dios puso en tu corazón. Si Dios puso ese deseo en tu corazón, también puso en tu mente los dones y tu talento para que lo puedas materializar. Pero ¿qué ocurre? Que ahora eso está ahí y esa es la voz de tu conciencia. Y tú cada vez que te vienen esos destellos, te vienen las excusas, las justificaciones. Te empiezas a mover por justificaciones y por excusas de no mover el culo de donde estás para ir hacia esa vida que quieres. Mira, y yo para salir de la vida que tenía, yo estuve, por si no me conoces, eres nuevo en el canal, yo estuve 15 años con adicciones a las drogas. Era empleado, estaba arruinado. Todo eso me llevó a crear una enfermedad, una artritis reumatoide, que me llevó literalmente, a casi me quedo en silla de ruedas, se me fracturaban los huesos, tenía que andar con muletas, perdí un matrimonio con una niña pequeña de 2 años, mi vida era un desastre, era un auténtico infierno. ¿Por qué caí ahí? Porque yo empecé a escuchar fuera, yo empecé a adaptar mi vida, dejé de ir a por lo que yo quería y empecé simplemente a estandarizar mi vida, a buscar un trabajo, a crear una vida, a crear la vida que te venden de fuera. Renuncias a lo que tú eres en esencia y empiezas a comprar la vida de fuera. Yo ese dolor tan grande que tenía, porque al final todos tenemos cuando todos cogemos este camino dentro, tenemos ese dolor, esa angustia, esa sensación de decir, algo me falta. Y empiezas a rellenar ese vacío con cosas de fuera, con dopamina, uno con bebida, otro con entretenimiento, el otro con comida. Yo en su día, pues terminé recurriendo a las drogas y eso me llevó a caer en ese punto. Y te digo literalmente, llegué a un punto de mi vida con 29 años que estaba sin 29 en el 2000, sí, 29. Me quedé sin familia, con una niña pequeña de 2 años. Estaba endeudado por mis vicios, enfermo, no podía casi que caminar por esta artritis que los médicos me decían que no tenía cura, etiquetado como enfermo de por vida y sin propósito. O sea, realmente mi vida no tenía ningún tipo de sentido. Yo miraba hacia adelante y yo decía, yo me quería morir. De hecho,
Yo deseaba muchas veces, es que no podía salir de ese infierno. Yo deseaba muchas veces, te digo, en mi mente pasaba más de una vez la manera de yo quitarme la vida. Hasta eso pasó por mi mente muchas veces, por ese infierno. ¿Y qué ocurre? Que te digo una cosa, y esto es la clave de todo. En mi entorno nadie se atreve a decirte la puta verdad a la cara. Nadie te la dice. ¿Sabes por qué? Porque ellos no se dicen la verdad a sí mismos. Por tanto, no te van a decir la verdad a ti por muy mal que te vaya. Lo único que saben que hacen es compadecerse de ti. Aceptar tu victimismo, aceptar tus justificaciones, compadecerse de ti. Pero ya está, ay pobrecito, ay no sé qué, ay lo otro. Pero nadie te dice la puta verdad a la cara para que despiertes. Nadie. ¿Por qué? Porque te quieren proteger, no te quieren ver sufrir. ¿Y sabes qué ocurrió? Que esa versión perdedora mía veía imposible salir de ahí porque todas eran justificaciones. Esa versión perdedora mía veía imposible construir yo mis sueños que yo tenía. El sueño que yo tenía de emprender, de montar mi propio negocio, de tener dinero, de tener libertad financiera, de poder tener tiempo para mí, de ser una persona físicamente fuerte, de correr en moto, de tener tiempo para disfrutar con mi hija, de viajar por todo el mundo. Todo ese sueño, eso estaba dentro de mí ya. Ese sueño estaba ahí. Pero mi versión perdedora, justificada por el entorno, que no te dicen la verdad porque te quieren proteger, veía imposible todo eso. ¿Y sabes cómo al final tuve que hacer? Decirme yo la jodida verdad. Me dolía tanto ya, que yo empecé a decirme la verdad. Para empezar mira, lo tengo aquí apuntado. Fui yo el que tuve los cojones de verme frente al espejo y decirme lo que nadie se atrevía a decirme. Y así poder rescatar a ese niño interior, a ese niño soñador con ganas de comerse el mundo, ese niño que sí tenía las cosas claras y lo veía posible. Así es como literalmente me deshice de todas esas excusas, de todas esas justificaciones y empecé a tomar acción masiva. Me tuve que desentender del entorno en el que estaba. Es un proceso que tienes que hacer solo para moverte hacia la vida que tú quieres. En mi mente ahora era constantemente cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro. Si yo tenía un empleo y decía, si yo quiero ser libre financieramente, yo no puedo seguir un empleo. Yo tenía que emprender. Digo, pues venga, con 2 cojones, ¿cómo puedo montar yo mi primer restaurante? No tenía un duro. ¿Cómo puedo hacerlo? Mi mente simplemente, constantemente era ¿cómo puedo? Empezaba a yo saturaba mi mente con preguntas. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo buscar dinero aunque no tenga? ¿Cómo puedo? El banco no me daba. Pero cuando tú saturas tu mente con esa visión, con ese sueño, y yo decía también, ¿cómo puedo recuperar la salud? ¿Cómo puedo sanarme? Porque los médicos ya el tratamiento que tenía no me daban, dice que no, que eso no se curaba, que eso era así por vida. O sea, tú imagínate, con 30 años y yo verme en esa situación, decir, en 4 años una silla de ruedas, un joven con 34 años con tantos sueños por cumplir y una polla. Yo no me iba a rendir, yo no iba a aceptar esas excusas, esas las aceptaba mi perdedor, pero ese niño que estaba dentro de mí jamás toleró eso. Ese niño empezó a tener bien claro en mi mente el sueño que yo tenía. Solo existía eso. Yo me veía otra vez corriendo en moto. De hecho, el otro día compartí un vídeo, encontré las metas por ahí. Yo escribí las metas a 5 años y yo me veía corriendo otra vez en motos en el Campeonato de España de Velocidad. Yo me veía montando varios restaurantes, varias empresas. Yo me veía estando sano otra vez. Yo me veía viajando con mi hija por todo el mundo. Para mí eso era una obsesión que saturó mi mente y empecé a hacer preguntas. Le preguntaba. Yo en ese momento yo no creía en Dios. Yo simplemente era como, ok, tú si le preguntas a un niño, posiblemente él no te sepa decir quién es Dios o si cree o no cree en Dios. Pero ellos operan alineados con Dios. Aunque no lo sepan, ellos están en Dios porque todas sus acciones van alineadas a lo que tienen en la mente. Sin miedo, sin excusa, sin importar lo que sucede en el entorno. Y así es como yo empecé a operar.
Empecé a buscar la manera de cómo yo montar el primer restaurante, de buscar el dinero, de buscar financiación. ¿Y qué ocurre? Que Dios te va tirando respuestas, te va tirando ideas. Ahora, tú tienes todas las acciones, tienen que estar alineadas 100% con esa visión, 100% con esa visión. Así es como yo monté el primer restaurante. Yo tenía claro hacia dónde dirigirme, pero iba paso por paso. Lo primero era tener el primer restaurante. Eso me iba a dar a mí la capacidad de decir, ok, ahí puedo empezar ahora a ser dueño de mi propio tiempo, a generar más ingresos que lo que me permitía un sueldo, ser empleado. ¿Cómo podía recuperar la enfermedad? ¿Cómo podía recuperarme? Ok, empecé a fijarme qué personas están sanas, cómo viven esas personas. Yo quiero tener ese cuerpo, yo quiero tener esa mentalidad. Igual que un empresario, ok, ¿quiénes son los mejores empresarios? ¿Cómo piensa esa persona? ¿Cómo se mueve? ¿En qué entorno se mueve? Así como yo empecé a saturar mi mente de ideas. Decir, ok, un empresario, pues, en vez de estar con colegas en la calle, hablando, tomando cervezas, hablando de pajadas, hablando de boberías. No, señor. Un empresario, ¿dónde se mueve? En círculos de empresarios. Empecé a buscar, empecé a consultar en internet. Oye, en mi zona, ¿cuáles son las reuniones, círculos empresarios? Y empecé a ir a todos esos sitios. ¿Por qué? Porque yo empecé a adoptar esa mentalidad. Empecé a ver cómo se comportaban, de qué temas hablaban, cómo pensaban, qué hacían. Todo eso estaba en mi mente. Y adivina qué. Que yo en 4 años, ya había dejado todas las drogas. Ya había recuperado la enfermedad, me había recuperado la salud por completo. Ya mi empresa, pasé de un restaurante, pasé a tener 4 restaurantes con más de 40 empleados. Había logrado la libertad, tenía tiempo, estaba viajando con mi hija. Había pasado de ser un padre nefasto, perdedor, a ser el padre que siempre quería ser. A ser su superhéroe. Ella ahora me tiene como referencia. Volví a correr en motos en el Campeonato de España. Qué casualidad, 5 años después de que yo había establecido esas metas en mi mente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final tú tienes que tener claro dónde estás. Descubrir esa telaraña que es la Matrix, son los miedos que no te dejan decirte la verdad. Nadie te va a decir la verdad en tu entorno. Nadie, absolutamente nadie te va a decir la verdad. Porque todos te quieren proteger, tus padres, tus hermanas, tus primos, tu entorno, tus colegas. Y tampoco porque ellos son capaces de decirse su verdad. Y cuando tú llegas con un problema, ¿qué te van a decir? Bueno, siempre te van a justificar las excusas. Van a hacer simplemente reafirmar tu papel de víctima. Es lo único que consiguen. Por eso la figura tan importante de un mentor. Para mí fue importante también cuando yo empecé a escalar los negocios. Yo tuve que pedir la ayuda de un mentor. Porque en el primer restaurante recuerdo que me quedé estancado. Casi me absorbe, casi mi sueño me atrapa, me quedé atrapado en mi sueño. Por eso consulté a un mentor, una persona que ya había escalado empresas, que ya había escalado negocios, que me proporcionara esa libertad de tiempo, las herramientas, que me acompañara en ese camino. Y así he hecho desde entonces. Siempre en mi vida he tenido mentores, siempre. Porque yo voy hacia esa visión y mi visión no para. Y ahora voy a por otra visión más grande. Y eso hace que no me detenga constantemente. Acción, 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 saturando mi mente de preguntas. ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora cómo puedo hacer el siguiente paso? Y ahora cómo, yo me acuerdo que en su día, ¿y ahora cómo monto el segundo restaurante? Ok, perfecto, necesito tiempo, necesito sistemas, necesito delegar, necesito comprar tiempo. Perfecto. Pues mi mente estaba saturada, me venían ideas. Voy a preguntarle a voy a buscar en internet. Tomando acción masiva, acción masiva. Era inevitable que yo generara el sentimiento de verme ya poseedor de ese sueño. Yo era capaz de cambiar, yo fui capaz de aunque la realidad que yo veía en ese momento estaba enfermo, no tenía un duro,
me estaba recuperando la adicción a la coca, no tenía, o sea, había probabilidades de que yo volviera a caer, porque yo estuve intentándolo un montón de tiempo y estuve 1 mes, 2 meses, volví a caer. Pero yo en mi mente siempre decía, ok, ¿cómo hacía yo para que no afectar, que la realidad actual que yo quería cambiar no me afectara a mi mente? ¿Cómo hacía? Enfocándome en acciones dentro, en crear planes, acción, que me llevaran ahí. O sea, yo no tenía tiempo de estar pensando en lo que estaba ahora delante de mí. Yo estaba constantemente accionando en base a eso, buscando la manera de... Entonces, chicos, espero que este vídeo te sirva para abrir los ojos. Necesitas abrir los ojos, ver dónde estás, tío, ver dónde estás para salir de ahí. Darte cuenta que estás atrapado ahora mismo con los miedos, con las creencias limitantes de fuera, de ese entorno. Te han vendido una vida y tú la has comprado y ahora has renunciado a lo que tú tienes dentro. De ahí viene ese ruido, de ahí viene ese tormento mental, de ahí viene ese ruido, de ahí viene que no puedas disfrutar de tu presente, de tu paz, de lo que ya eres en esencia. Es por eso. Pero necesitas ahora darle salida, a darle rienda suelta a lo que tiene tu niño interior dentro. Es pensar a escucharlo y hacerle caso y entender que no es posible, que no es imposible ir a por eso que quieres, ir a por esa visión. Pero evidentemente necesitas trazar un plan. Yo tuve que trazar un plan, decir, ok, estoy aquí, perfecto, estoy en este punto A, voy a detectar de dónde salgo y a dónde quiero ir. Y esto no lo vas a saber de dónde estás hasta que no te quites encima las creencias del entorno, hasta que no te quites encima toda la paja mental que te venden de fuera, desde el sistema, desde la Matrix, y que te mantienen cómodo, no te impiden ver la realidad. Para eso necesitas decirte la verdad, porque es lo que te va a decir, ok, estoy aquí, aunque te duela, estoy aquí. Y ahí es donde vas a decir, perfecto, tengo mis sueños, voy hacia allí. Y esa es mi visión. Ahora empiezo a trazar un plan. Si yo era empleado, estaba aquí. Si yo quiero ir para aquí, yo no podía seguir siendo empleado. Tenía que emprender, para tener más dinero, para tener más tiempo que le podía dedicar a mi hija, podía ser mejor padre, más tiempo para recuperarme de la salud. Y empecé a buscar, a modelar personas que ya estuvieran en ese punto, a modelar empresarios que ya tuvieran negocios grandes, escalados, a modelar personas que eran sanas, que eran deportistas, cómo pensaban, qué hábitos tenían, qué tipo de acciones hacían, todo eso. Y luego a su vez, una vez tengo claro, ok, empiezo a desescalar, a trazar pequeños planes. Si yo quería tener 5 restaurantes, lo primero era centrarme en cómo puedo montar el primero. Y me enfocaba, saturaba mi mente de acciones. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo buscar financiación? ¿Cómo puedo buscar empleados? ¿Ok? Y vas completando ese primer paso. O sea, tienes que saturar tu mente con las acciones de ahí. Cuando tú saturas la mente de acciones que te llevan hacia ese primer paso, es inevitable que tú ya crees el sentimiento de sentirte merecedor, poseedor, la certeza, la convicción, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, pero viene después de poner acciones masivas por 10 hacia ese plan. Y cuando tengas ya luego el primer restaurante, ok, el primer local, ahora, ¿cuál era el segundo? ¿Cómo abrimos el segundo? Es así. Y en el segundo empiezas a saturar tu mente nuevamente. De tal manera que tú en el proceso te vas convirtiendo en esa persona. Y te digo, vives alineado, vives en paz. Todas las acciones están alineadas con lo que realmente tú sientes dentro.
Y dentro de esas acciones tienes paz, tienes tranquilidad, tienes alineación, tienes congruencia. Eres tú en esencia. Y vives según ese niño. Porque tu visión es tu Dios. Tu visión es tu Dios. Y Dios te va a hablar desde tu visión. Ese es el lenguaje, esa es la voz de la conciencia. La que está en donde tú quieres ir. Pero para eso tienes que ser como un niño, para escuchar esa conciencia. Y no desde la mente, no desde los miedos y las creencias. Que simplemente escuchas las creencias de fuera, los miedos de otros, las excusas. No, Señor. Bueno, creo que este vídeo te va a ayudar a darle, a tomar acción. Me gustaría que me dejaras tu feedback en los comentarios. Si te gustó el vídeo, déjate un like. No te olvides de suscribirte y compártelo para que también le demos más caña a este canal. Y me haría un gran favor si lo compartes y le das tu like y me comentas. Así le damos, ya te digo, este tipo de canales tienen que llegar a más personas, a más gente. Hay tanto entretenimiento por ahí en las redes y la gente está despistada, la gente está distraída. Así que nada, si estás en un punto ahora mismo que no sabes, estás en ese punto. Esto es lo que yo trabajo en mi sala de mindset, precisamente. Hacer lo que yo he hecho con mi vida, pasar de un punto al otro punto. Si tú estás en ese momento en el que estás estancado y tu vida ahora mismo no tiene propósito, no tiene sentido hacia dónde ir, ¿vale? Y quieres construir esa visión, quieres darle forma y ejecutar un plan de acción, que es lo que estoy haciendo yo con mis alumnos, ¿vale? Escríbeme al DM, escríbeme al Instagram, @FranAlonsoMaizen. Así evalúo tu caso y vemos en qué punto estás, en qué situación estás, a dónde quieres ir y trazaremos un plan de acción para empezar a moverte hacia ahí. Y yo te voy a acompañar en ese camino. Yo seré la persona que te vaya acompañando en ese camino porque ya yo lo he transitado. La mentalidad y con los hábitos adecuados para que garantices que no abandones, para que te conviertas en el camino en esa persona. Y adivina qué, que cuando tú te conviertes en esa persona es imposible que abandones, porque todo al final todas tus acciones están alineadas hacia esa visión. Así que nada, titanes, lo dicho, hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente.